la doctrina, la razón, la costumbre. Bueno, el precedente, o más bien el common law, está basado básicamente en el precedente, es un derecho jurisprudencial. Al principio los jueces antiguos no tenían precedentes, y se les presentaban casos, entonces lo que hacían era buscar la costumbre para aplicarla al caso concreto. Esa era la fórmula que utilizaban, era ver qué costumbre podíamos aplicar al caso concreto y declararla por medio del precedente. Entonces ahí se fue recogiendo la costumbre, que en un principio, como digo, fue pues la fuente principal del derecho. Después se va iniciando con este sistema de precedentes que a la postre serían obligatorios para los tribunales de inferior jerarquía. Entonces, ¿qué viene siendo un precedente en sí? Es la sentencia misma, es la resolución de un caso concreto que es obligatoria en la parte de la ratio decidendi, como lo vamos a ver más adelante, para los jueces y los tribunales inferiores. Un sistema que se parece al sistema mexicano en el sentido de que pues también, como sabemos, existen tesis jurisprudenciales, existen tesis aisladas, y esto como dato antropológico, no del common law, sino de México, esta es una particularidad muy mexicana, porque en otros países no existe eso de tesis jurisprudenciales. Existen también lo que es jurisprudencia, pero de otra manera. Por ejemplo, hay personas que dicen, ¿cuál es la jurisprudencia de la Corte Interamericana? ¿Dónde están las tesis? ¿Dónde las puedo encontrar? Y pues no existen tesis. La jurisprudencia de la Corte Interamericana son precisamente las sentencias. Bueno, entonces son estos casos concretos que se van resolviendo y que son obligatorios para las cortes inferiores. Hay una regla que se llama ester decisis. Esta regla es muy importante porque es donde se basa toda la estructura doctrinal del common law. El ester decisis quiere decir estar a lo que está resuelto y no perturbar lo mismo, ¿no? Aunque, como ya vamos a ver más adelante, puede haber una excepción que se llama el overruling, es cuando se aparta un tribunal del precedente, pero por regla general el ester decisis obliga a que se tomen los precedentes anteriores en los casos futuros que sean similares. Esta regla es muy importante. Entonces, ¿qué debe hacer el juez en este sistema de los precedentes? Entonces, cuando se le presenta un caso al juez, lo que primero que tiene que ver no se ve a la ley, sino se ve más al precedente. ¿Qué precedentes existen que regulen o que hayan decidido un caso similar? Y aplicarlo, corroborar que verdaderamente sea aplicable, que sea análogo el caso para aplicarlo. Y otra cosa, existen dos tipos de precedentes, podríamos diferenciarlo. El declaratory precedent, que es como cuando existe ya un núcleo ordenado de sentencias, entonces lo que se hace es declarar ese nuevo precedente, o ese precedente que ya sigue esa línea jurisprudencial. Y hay otro que se llama precedente original, es cuando no existen precedentes, pero se tiene que resolver. En todo caso que se somete a un juez se tiene que resolver. Entonces es un precedente original que sienta jurisprudencia por primera vez y que posteriormente va a ser utilizado como precedente también para casos posteriores. Contrario a lo que puedan pensar, este sistema sí da mucha seguridad y certeza jurídica, en el sentido de que es previsible el resultado que se va a tener, ¿no? Porque ya existen, o en la mayoría de los casos existen precedentes que ya regulan cierta materia o que ya decidieron un caso de una determinada forma. Entonces pues es previsible que se resuelva de esa manera. Ahora, existe también lo que aquí tenía una tabla donde se mostraba la jerarquía de los tribunales, pero no me deja avanzar la computadora a las diapositivas. Bueno, está el Tribunal Supremo, que ese es el órgano jurisdiccional de más alta jerarquía, crea jurisprudencia obligatoria para los demás, para las altas cortes, para las cortes de condado, los magistrados del condado, para la Corte de Apelaciones también. Entonces, lo que resuelva la Corte Suprema es obligatoria para las cortes inferiores. Después está la Alta Corte, la Corte de Apelaciones, que también crea jurisprudencia para sí misma y para las cortes inferiores, las que ya mencioné, las altas cortes, las cortes de condado. Y después vienen las altas cortes, que también crean jurisprudencia para tribunales inferiores y para sí misma, pero no para otras altas cortes, porque hay varias altas cortes
Entonces lo que decida una alta corte no es obligatorio para otra alta corte. Puede ser utilizado de manera persuasiva, pues para fundamentar sus sentencias, ¿no? Para ver qué se está haciendo en otras altas cortes, pero en sí no son obligatorias, son persuasivas, al igual que las sentencias de las cortes inferiores. Ahora, hay dos partes que forman el precedente. Está la ratio decidendi y la obiter dictum. Estas cosas son importantes, es lo que conforma el precedente en sí. La ratio decidendi es la parte toral de la sentencia. Es donde se exponen las razones, es donde las razones que van a permitir el paso a la decisión, las razones que son determinantes para concluir determinado o cuál decisión. Entonces es la parte toral de la sentencia. Por otro lado está la obiter dictum, que son las opiniones de los jueces o opiniones de literatura especializada que se plasman en la sentencia, que no son determinantes o no son necesarias para la decisión. Me gusta pensarlo o creo entenderlo de que si sacáramos esa obiter dictum con la ratio decidendi, de todos modos se llegaría a la misma decisión, porque la ratio decidendi es donde se dan las razones determinantes para llegar a la decisión. Entonces, ¿cuál es lo obligatorio? Lo obligatorio sería la ratio decidendi. La obligatoriedad, la vinculatoriedad de las sentencias y de los precedentes sería lo que es la ratio decidendi, esas razones fundamentales para decidir de tal o cual manera. Entonces, cuando se le presenta a un juez determinado caso, se tiene que ir a identificar lo que es la ratio decidendi y ver si aplica o no. Esto de la vinculatoriedad o obligación de respetar los precedentes también tiene una excepción que se llama overruling. Es cuando un tribunal, ya sea puede ser la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones, que dicta una excepción, es decir, cuando no menciona de que no existe esa analogía en el caso que nos permita aplicar este precedente. Tiene que justificar que no existe esa analogía, por tanto mencionar las distinciones que hay. Para que opere apartarse de los precedentes, se tiene una carga argumentativa reforzada, mayor, porque pues estamos yendo en contra de lo que se ha dicho anteriormente, ¿no? Viene una línea jurisprudencial y de repente la cambiamos o la cambian los tribunales, pues generaría inseguridad jurídica que no lo justificaron reforzadamente. O sea, si se tiende a cambiar de línea jurisprudencial, se tiene que reforzar argumentativamente con mayor nivel de argumentación. Eso por lo que es del precedente, ¿no? Después están otras fuentes del derecho. Bueno, antes quiero enfatizar que esta es la fuente principal, como lo es donde se sustenta en los precedentes. Ahora, está la legislación también como fuente del derecho. Pues son las leyes, descansan en un parlamento, como ya lo estaba mencionando el doctor Rodríguez Reza ayer, la Cámara de los Comunes, la Cámara de los Lores, pueden dictar leyes, pero la legislación no es como de que se mencione una ley y digamos el artículo tal, así no funciona, no es como que lo normal en el derecho inglés, sino que se menciona, si quieres hacer alusión a una ley, tienes que encontrar un precedente que haya aplicado esa ley. Entonces lo que venimos diciendo, el precedente es la principal fuente del derecho. Tengo que ver qué precedente aplicó esa ley para yo mencionarla. Y así se aplica, básicamente, tenemos que buscar a ver dónde se aplicó esa ley en un precedente. Incluso hay personas que dicen que la legislación no es verdadero derecho hasta que se aplica en un caso concreto. Y como dato también curioso, antropológico, mencionar que Inglaterra no tiene constitución escrita. Llaman constitución a lo que vendrían siendo leyes o precedentes que de alguna manera protegen ciertas libertades o derechos, pero no es una constitución, no es un documento que limite poderes, que le diga al parlamento, puedes legislar en esta materia no, o de esta manera sí. Entonces no es una constitución como tal, porque pues si es una jurisprudencia se puede cambiar, si es una ley la pueden abrogar, entonces no es como esa rigidez que debe constituir todas las constituciones, ¿no? En principio ya vemos que la Constitución mexicana también se reforma muchísimo cada periodo. No quiero tampoco abundar tanto en la legislación, pasamos a la otra que será la costumbre.
como ya estaba diciendo desde el principio, la costumbre en un inicio fue muy importante. Con el paso del tiempo, ya se trajo la costumbre al derecho, la costumbre se volvió norma jurídica, pues se dejó de un lado, ¿no? Pero en el inicio se fundó en la costumbre. Entonces, pues para que una costumbre pueda ser obligatoria, se dan ciertos requisitos, ahí nos marcaba ahí la diapositiva, de que se realice con continuidad en el tiempo, que sea significativa para las personas, que sea razonable, es decir, que sea pues armónica con la legislación, con la jurisprudencia, o sea, que no vaya en contra de principios a lo mejor fundamentales en una sociedad. Entonces, ciertos requisitos para que se tome como fuente del derecho y obligatoria. Después de la costumbre viene lo que sería la razón. La razón también es una fuente pues, secundaria. Se toma mucho en cuenta cuando pues, no hay precedentes, no hay legislación, pues en el entendido de que todo caso que se le presenta a un juez se lo tiene que resolver, y si no tenemos eso, no tenemos jurisprudencia, no tenemos leyes que nos ayuden a resolverlo, pues de todo lo tenemos que resolver. ¿Y cómo se resuelve? Pues con base en la razón, para colmar esas lagunas que existen en el sistema jurídico. ¿Y la razón en qué se basa? Se basa en los principios generales del derecho, la igualdad, la libertad, propiedad, etcétera, que a su vez se basan en el principio fundamental que está en todo sistema jurídico, que es la justicia. Entonces tiene que ser una solución razonable al litigio que cumpla con esos principios. Y por último, pues sería la doctrina. La doctrina también, otra fuente subsidiaria, como ya dijimos, cuando no existe una jurisprudencia, una ley, y queremos resolver el problema mediante la razón, pues también nos podemos apoyar con la doctrina. Pero aquí también es un hecho de que no toda doctrina es obligatoria para el sistema inglés, sino cierta doctrina, especialmente del siglo XIII para atrás. Todos los libros doctrinales sobre derecho que sean del siglo XIII para atrás pueden ser utilizados como obligatorios, y los que sean nuevos, recientes de esa fecha, esos no, los prohíbe que los use la doctrina. Y pues básicamente sería todo sobre fuentes del derecho.